Muy buenas a todos, es 8 de julio del 2021, son las 9 de la noche, aunque no es de noche porque es verano. Y voy a empezar el juego Sky, que lo empecé ayer. Estuve jugando con mi mujer y mis hijas. Y la verdad que me ha resultado un juego muy bonito. Yo el Journey me lo he pasado y me gusta mucho. También somos muy fan en mi casa del Principito y casualmente pues la temporada del Principito, y no solo eso, sino que además el juego está claramente inspirado en el Principito. Vamos, ya lo vimos en Journey. Para mí Journey, no sé por qué, siempre me ha dado ese rollo, incluso la propia música, todo. Y, y nada, la verdad que Journey es un juegazo, nos gusta mucho en mi casa, nos gusta sobre todo a mi mujer, a mi hija y a mí, nos gusta mucho. Y vamos a probar con Sky. He tenido que hacer una cuenta nueva porque quiero grabar el principio del juego. Que vaya por culo Nintendo con las cuentas, la vinculación de cuentas. He tenido que hacer una cuenta de correo nuevo, un por culo muy grande, la verdad. Me lleva más tiempo haciendo la cuenta que el tiempo que me voy a llevar grabando el principio. Porque cuando ya llegue más o menos al sitio donde estaba, voy a volver a mi cuenta original. Y para poder jugar con mis niñas y con mi mujer. Así que nada, el principio, que es muy bonito. Me gustó mucho. Eh, Cancelo. No, no cancelo. No quiero jugar con una cuenta existente. Vamos a crear una nueva cuenta. Qué buen rollo, ¿verdad? Y eso que es tormenta y todo, pero es muy bonito. En fin, vamos, por cierto, estoy en Nintendo Switch. No estoy en el teléfono móvil ni en ningún tipo de dispositivo. Yo, nada más que ha empezado, nada más que se ha puesto esto para Nintendo Switch, me lo he instalado del tirón. La verdad que es un privilegio poder jugar un juego de estas características en televisión. En fin, vamos al lío. Qué chulo. Me recuerda un poco al comienzo de Dark Souls 2, ¿verdad? Esto es como en Journey, claramente. Me recuerda al comienzo del Dark Souls 2 porque empiezas un poco igual, en una zona así circular, completamente rodeado de césped y desolado. Una zona completamente oscura y desolada, ¿verdad? Bueno, espero que se escuche bien el micro porque no estoy usando el micro de siempre. Estoy utilizando el micro conectado directamente a la capturadora. Así que espero que se oiga bien mi voz. Creo recordar esto ya lo hice alguna vez. Creo que lo hice con el primer Metal Gear, con el Metal Gear del año 87 de la MSX. Y creo que se escucha más bajito de la cuenta. Así que intentaré alzar un poco la voz cuando pueda. Cuando me acuerde. Espero no estar gritando y que suene un gritón en el juego. Porque es un juego muy bonito, muy tranquilo y no quiero estropearlo con mis berridos. Vamos a entrar a la primera puerta. Todavía no controlo muy bien el juego, ¿eh? ¿A dónde vas por ahí? Hay cosas que no controlo. No voy a ser amigo de nadie porque ya digo que esta cuenta me la he creado solamente para grabar el principio.
Esto es Journey total, ¿eh? Me encanta derrapar. Es súper satisfactorio. Es la caña. Cada vez que veo una cuesta abajo es que tengo que derrapar, tengo que... Porque es la misma sensación esta que de planear con la capa de Batman en la saga Arkham. Pues igual, es súper relajante. Me encanta derrapar. En fin, vamos a dejar de hacer carajote y vamos al lío. Mi mujer y mis hijas están jugando en el salón. Yo estoy aquí grabando apartado del mundo. Están jugando al Sky también. Qué chulo. Qué guay. Estoy calladito porque quiero que se perciba la música y quiero que se perciba los sonidos muy bien. Y por eso no digo ni mu. La verdad que es un pasote que un juego de estas características sea gratuito. Me parece la caña. Pero sí es verdad que los paquetes me parecen muy caros. Pagas demasiado. Demasiado por complementos estéticos. Demasiado. Y es verdad que es un detalle que se puedan conseguir muchos a lo largo del juego sin necesidad de comprar nada. Vamos, un juego que se puede jugar perfectamente sin comprar nada de nada. No sé lo que estoy haciendo. Estoy haciendo un poco... Qué guapo. Es que me gusta, es que es muy guay, tío. Juego muy tranquilo, ¿eh? Aquí no esperéis nada de acción, nada de tiros, nada... Esto no es leña pura. Esto es un juego para estar tranquilo, para ser coleguita, para ver el paisaje, escuchar la musiquita, escuchar el sonido de la arena. Es otro tipo de juego completamente. Es la polla. De verdad me encanta la derrapar. la leche. Pues ya tenemos la capa. Con la capa podemos volar. O planear.
Pues eso, me resultan los paquetes demasiado caros. De todas formas voy a comprar el del Principito. Se lo debo a mi hija por regalo de nota. Y ahora que estamos los 4 enganchados al Skype, voy a comprar paquete de 3 para que lo tengamos 3 y compraré uno individual. Pero yo no soy de comprar cosas estéticas, ¿eh? Ni tampoco recomiendo hacerlo. Porque estas cosas acaban enganchando y uno se gasta más dinero del que tiene. Por otra parte lo entiendo, no lo estoy criticando porque es un juego gratuito y un juego, fijaos, qué característica, es muy guapo. La verdad que es un... y tiene crossplay, porque por ejemplo mi hija y mi mujer están jugando en el móvil y mi otra hija y yo estamos jugando en una Nintendo Switch. Así que, a ver, que no es por quitar mérito, que seguramente sea lo que valga y seguramente se lo merezcan, pero no dejan de ser complementos estéticos y me resultan caros. 10 euros, 15 euros, una capa, un peinado, un zorrito en la espalda, de verdad me resulta excesivo. Pero esa es mi opinión. Vamos a ver qué le pasa a este espíritu. Ah, yo ya sé lo que le pasa, ya me acuerdo. Este hombre le está enseñando cosas a su familia y al final se van en una barca, creo. Se parece un montón al Journey, ¿verdad? ¿Habéis jugado al Journey? Deberíais de jugar al Journey, está muy guay. Es un juego muy relajante. Es un juego... no lo sé cómo calificarlo, qué género. Aventuras, podría ser un juego de aventura, pero... artístico, creo que en algún momento he leído en algún sitio que le llaman arte, un género como arte, juego artístico. Puede ser una buena definición, la verdad. Hemos conseguido un gesto. Vamos a ver la nueva habilidad. Hacia allí. ¿Y esto qué es? Ah, esta es la velita. No tenemos nada de esto. Venga. Pues eso, sí, el Journey es un juego diferente. Por eso lo recomiendo, porque es diferente. Si está baratito, lo recomiendo porque lo probéis
Es un juego que no tiene acción, tiene mucha exploración, pero es un juego que está hecho para disfrutarlo, está hecho para ver, escuchar su música, ver sus paisajes, el pichar la arena, es diferente, es una experiencia distinta. A lo mejor a mí me gusta porque ya tengo una edad y estoy ya para sentarme en un banquito y echarle de comer a las palomas. A lo mejor a un chaval de 12, 14 años no le gusta pegar tiros y en el momento en el que vea que no se puede defender, pues dice, vaya puta mierda. Pero a mí me gusta mucho, y a mis hijas les encanta, y a mi mujer le encanta el Journey. Y este pues es un estilo, es parecido, es quizá la música, es que la música del Journey es la leche, es muy difícil superar algo así. Bueno, vamos a acercarnos al chiquillo que brilla y ahora sigo hablando. Y ahora vamos a volar, que es muy guay. ¿Veis? Es este estilo de juego. Escuchar la música, ir... Así te sientes un poco... Es un juego relajante. Es diferente. Yo lo recomiendo. Este en concreto es gratuito. Y está en los móviles y en la Nintendo Switch ahora nuevo. Y creo que también ahora se va a poner, si no está ya, en el ordenador. Qué guapada. Que eso, yo recomiendo mejor que juguéis a este, que es gratuito. Este es gratis, ¿vale? Pues se puede descargar gratis en móviles, en ordenador creo que ahora nuevo también, y en Nintendo Switch nuevo ahora también, ¿vale? Probadlo. Es este estilo, ¿vale? Y si os mola, lanzaros al Journey de cabeza. Pero de cabeza, porque el Journey es la leche. Este juego lo que tiene es que es mucho más social. Hay todo tipo de jugadores de todas partes del mundo y te comunicas así con ellos. Y con gestitos y le das abracito. Como sube la música, no me deja hablar. Pues eso. Mira, eso es un jugador. No quiero hacerme amigo de nadie porque ya digo que esta cuenta solamente me la he hecho para el principio. ¿Qué quieres, hijo? Venga, que me da penita. Y se va el hijo puta. Ah, pues ahí te queda. ¿Cómo era esto? Aquí. Venga, pues... este es el espíritu que he salvado. Pues eso, ahora que hay silencio, lo vuelvo a decir. Descargaos este, que es la caña, probadlo. Y si os gusta, lanzaos al Journey. Y el Journey yo lo he visto varias veces de oferta, lo he visto muchas veces, lo he visto en Play 4 de oferta, lo he visto en la Play 3 cuando ponían oferta, estaba de oferta. Seguro que en el ordenador también está de oferta. Y en otras plataformas que no tengo y desconecto, pero seguro desconecto y desconozco, pero seguro que están de oferta también. ¿Vale? Lanzaos a por él, si os gusta este, porque es muy guapo. Venga. Vamos a poner de rodillas. Mientras voy a beber agua, que tengo mucha sed. Si escucháis algo raro, no es que me está ahogando, es que estoy bebiendo agua.
Este personaje es guapo, me gusta. Me gusta el diseño. Qué chulo. Qué imaginación y qué bonito. Y qué diseño más guapo tiene el juego. Me encanta. Esas luces, esa oscuridad al mismo tiempo. Esa belleza y esa desolación al mismo tiempo. Guapísimo. Mira, pues a volar. Ayer cuando hice esta parte, no sé de qué manera manejé la cámara, que me tapaba por completo todas las nubes. Y la verdad es que esta me llevaba más tiempo en las nubes que volando. Las nubes me dan... Pero ahora se ve que la segunda vez lo estoy haciendo mucho mejor. Las nubes me dan habilidad también para la capa, pero creo que si me quedo mucho tiempo en las nubes muero. O por lo menos eso me ha dicho mi hija. Eso es. Vamos a ir al céspedcito. Mira, parece que así vamos un poco más rápido. Me interesa ir un poco más rápido porque quiero jugar ya con mi mujer y mi hija. Porque creo que la mayor o se ha enfadado o algo le ha pasado que ha dejado de jugar. Qué guapada. Tengo que derrapar esto, lo siento. Qué caña. Hola.
Este es el peinado que llevo en mi otra partida. De momento. Sí, vamos a mejorarlo. Bueno, pues listo. Esto es, aquí es donde nos cambiamos los personalizables. Por ejemplo, el pelo. Si me lo quiero cambiar, pues me vengo aquí y me lo cambio. ¡Hala! ¿Qué es eso tan guapo? Y bueno, ropas y demás no tengo nada, así que ni me molesto en mirarlo. Aquí es donde se invocan a otros jugadores y demás. Esta es como... No sé, no quiero compararlo mucho con Dark Souls porque no tiene nada que ver. Y además hemos vivido la época en la que todo se ha comparado con Dark Souls. Pero esto es un poco como Majula, ¿vale? Como el santuario del enlace de fuego. Esto es un poco... nuestra casa, nuestra zona de menú, de personalización, para invocar a amigos, ese tipo de cosas, ¿vale? Y para ir a las puertas, los portales y tal. ¿Qué es esto? Esto no lo he hecho yo en mi partida, creo. Ofrecer una vela para activar, ¿de acuerdo? Activémosla. Esto no lo he hecho yo. Precioso. ¿Y ahora qué se hace aquí? Ah, qué guay. Esto no tenía ni idea. He gastado una vela tontamente, pero bueno. Qué chulo, se puede chatear. No tenía ni idea. Bueno, creo que es por aquí, ¿no? De acuerdo. Creo que no he rescatado a muchos espíritus más. Creo que he rescatado a uno más. O a dos. A dos, creo que a dos. Yo no estoy haciendo esto. Me he perdido. Estoy yendo al revés. Si te pierdes, presiona A. Ah, vale, es verdad. Se me había olvidado, claro. Se me había olvidado por completo. Si me pongo a canturrear, me dice hacia dónde tengo que ir. Venga, hombre, tira para adelante. ¿Qué estoy haciendo mal? Lo estoy haciendo igual que antes. Otra vez para arriba. Que no vayas para atrás. Eso es. Venga. Me cago en la leche. ¡Qué barbaridad! Venga, hombre, qué ridículo tan espantoso.
Otra vez para atrás. Nada, que no soy capaz de volar. Venga. Lo que voy a hacer es mantenerme abajo, porque es que se me va para arriba. Ah, vale, ya le pillé el rollo, creo. Ya le he pillado el rollo. Ya sé. Eso es. Ahora sí. Una cuesta, una cuesta, una cuesta. Sí. Leña. Mira, 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 mira. Qué guapo, tío. Me encanta. Es la hostia. Vamos a ver. Esto lo he hecho. Esto lo he hecho en mi partida, creo. Ah, pues no. Se ve que no lo he hecho. Bueno. Juraría que lo hice en mi partida. Aquí tampoco puedo entrar. A lo mejor no lo he hecho. A lo mejor estoy equivocado. Un espíritu. A este sí lo rescaté. De esto sí estoy seguro. Ahora desaparece, se convierte como en una bolita o algo, no sé. Eso es, ¿has visto? Y ahora vamos a seguirlo para revivir sus recuerdos. Ese me espera para darme una ofrenda. Y creo que ya salvé a otro espíritu más en uno que tenía como unas torres que giraban. Y listo. Y ahí ya lo quito y pongo mi partida original. Vamos, yo lo que hice fue el principio del juego. No hice nada más. Además estaba bastante perdido porque no sabía qué hacer, no conocía el juego. La mayoría de las veces me llevaron de la mano gente que no conocía porque no sabía soltarme. Planicie, luz del día. Luz de día. Aquí fue... Esto fue lo último que hice, pero creo que ni siquiera llegué a la torre más alta. Solo fui a las dos pequeñas. Y ahí me encontré un espíritu que me enseñó, creo que a decir hola con la manita. Y a huir. Lo siento, chicos. ¿Qué es esto? No sé lo que es esto.
Todavía no lo he probado. Y no me suena de haberlo visto ayer. Solo sé que me subí aquí, eso es. ¿Qué es esto? Pues eso fue lo que hice. Y aquí empecé a dar vueltas. O quizás fue en el otro. En la otra torre, había otra torre. Esa. En esa otra torre. Quizás fue ahí. Vamos para allá. Mira, ahí hay algo. Hola, querido. ¿Qué me das? Vamos al que me enseñó a saludar con la mano. Y ya lo dejo. Y como he dicho, voy a mi partida. Pum, pum, pum. Pum, pum, pum. Hola, señor. Te voy a quemar la cara con mi vela. Así es como me comunico contigo. No me suena haber visto nada de esto. Esto yo no lo he hecho. En mi otra partida yo no he hecho esto. Yo la risa no la conozco. Yo sé hacer hola con la manita. No sé cómo lo hice. No me acuerdo. No me acuerdo. Recuerdo que me subí a un... Eso es, yo me subí aquí en lo alto. Eso fue lo que hice, lo juro. Mi hija está de testigo. Vamos a ver si puedo hacerlo, porque... de verdad, empecé a dar vueltas y vueltas y vueltas. O a lo mejor fue alguien. O mientras yo estaba haciendo el carajote, fue alguien quien encontró al espíritu y yo ya me lo encontré al final. Puede ser. Se me está ocurriendo eso por darle explicación, porque no sé ahora mismo qué es lo que pasó.
A ver esta puerta. Vamos a encender esto. No voy a hacer... Eso es. Esto yo no lo he hecho. Y no me gustaría avanzar más. Oh, sí, esto creo que sí lo he hecho. Sí, esto lo he hecho. Hola, pequeña. Ya voy a terminar y me voy a poner a jugar con vosotras. No me entero. ¿Qué? Que el espíritu ya estaba el recuerdo terminando. ¿Qué recuerdo? ¿El del saludito? Sí. ¿Terminando el qué? Pues que eso tienes que coger fragmento de recuerdo y después te enseña la cinemática. Y tú ya estabas ahí, el último, Sí, pero yo cogí ese aquí. Y es que no lo encuentro ahora. porque hay 3 islas. Que están en ¿Seguro? sí, ¿Cuál es? ¿La que estoy viendo enfrente? sí. Hay 4 espíritus. Yo he rescatado a uno, que es el que me ha enseñado a reírme, y no es el que rescaté. Hombre, yo lo que no quiero es avanzar aquí más que en mi partida. Yo recuerdo que lo que hice fue esto. Yo me subí en lo alto de un bicho de eso que da vueltas. Y empecé a dar vueltas y vueltas y vueltas. De pronto apareció un espíritu y me enseñó, decía Dios. Que me lo encontré, ¿no? Que alguien lo... Sí, ya la había terminado. Ah, Estabas ahí haciendo que alguien ya lo activó. ¿Será ese el que es el que veo ahí delante? El que me enseña a saludar, ¿tú te acuerdas? Ese es, venga, vamos a ir a por él. Y ya pues lo quito. Posiblemente sea. De todas formas, el gesto te sale en el circulito de al lado. Hola, señor. Le voy a quemar con mi vela. Sí, tiene toda la pinta de ser este. Porque va a dirección a la torre que gira. Yo creía que me habían dado este espíritu por haber girado en la torre. La madre que me parió. Este es, eso es. Me acuerdo perfectamente que le estaban dando espasmos en los brazos. Esto es. Efectivamente. A Cinci. Bueno, a ver, voy a intentar girar como lo hice. Pues parece ser que eso es una cosa que se hace una vez cada 100 años, porque no me sale de nuevo. Qué guapo, qué bien, que me gusta esto. Bueno, pues nada. Ya que lo he aprendido, voy a decir adiós. Lo voy a quitar y voy a empezar una siguiente parte que es con mi partida original. Así que hasta la parte 2.